Y a vosotros, cuánto aguante. Porque estos bancos no son de los más cómodos. Así que, excelente. Amor fraternal, es que no me resisto. ¿Cómo llamas una monja en la cárcel? Sorprendida. Amor sororia, hermanal. Perdona. Yo te los dejo en silencio. Sí, claro. Era para, despertar un poquito. Bueno, terminamos página 13, 12, con este último apartado del capítulo 3. Debemos guardar nuestro testimonio. Todo esto en el ambiente de vivir vidas santificadas, ¿no? Amor fraternal, versículos 9 y 10. Perdón. Capítulo 4, 9 y 10. Y también lo hacéis así con todos, hermanos, amándoos unos a otros, que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Lo hacéis, pero hazlo más. Y el último punto, que debemos guardar nuestro testimonio, máxima ante los que no tienen a Cristo, a los de afuera. Va a terminar con esta expresión, no tengáis, versículo 12, para con los de afuera. Testimonio, intachable. El Señor quiere que andemos de tal manera que no tienen pie para acusarnos. Esa es la palabra para el obispo. Que sea irreprensible, que no tengan nada en su vida digno de reprensión, de corrección. Así que el Señor nos llama a hacer esto por honrar a Él y a su Evangelio. Ahora, también tenemos una expresión, versículo 11, que nos puede confundir un poquito, porque parece que se contradice. Y que procuréis tener tranquilidad, pero luego ocuparos en vuestros negocios. O me quedo en casa tranquilo, o me ocupo con trabajo. A ver, ¿cuál debo hacer? Y dice, y trabajar con vuestras manos. A ver, ¿me quedo en casa tranquilo haciendo mi cosa, o salgo y trabajo? Bueno, un poco de las dos cosas. Tenéis abajo el texto, las palabras griegas. Podéis poner allí una interpretación un poco mía de lo que podemos decir, tener tranquilidad y ocuparos, que parece contradictorio. Apuntad eso, que pongáis vuestra ambición en llevar una vida equilibrada. Que pongáis vuestra ambición en llevar una vida equilibrada. Habla aquí de ambición. ¿Cuál es mi meta? ¿A qué debo ambicionarme a conseguir? ¿Estar tranquilo o trabajar con mis manos? Las dos cosas. En equilibrio. 6 días trabajarás, decía el Señor, no 7. Y no decía 6 días descansarás y el 7º trabajarás. O sea, podemos, ¿verdad?, pecar con trabajar demasiado y terminar trabajólicos, vivir para el trabajo, en vez de trabajar para vivir. O podemos terminar vagos, perezosos y no hacer lo que nos corresponde. Equilibrio. El Señor pide equilibrio. Es difícil, porque en nuestra vida agitada siempre tendemos a trabajar demasiado o no suficiente. Debemos tener la ambición de tener una vida equilibrada.
Y cuidado con la ambición en sí. Porque ambición, según esta definición, es el deseo ardiente de conseguir poder, riquezas, dignidades o fama. Esa definición no la inventé yo. Ambición, en su justa medida, puede ser bueno. Yo quiero ganar a personas para Cristo. Yo quiero discípulos. Yo quiero que nuestra iglesia crezca. Yo creo que Pablo tenía ambición, pero en su justa medida. Porque ambición desmedida, pereza, vagueza, estas cosas estropean nuestro testimonio hacia los de afuera. Tenía un gran predicador que predicaba en televisión y radio, etc. Admiraba y leía libros de él, no voy a nombrarle porque no quiero poner una sombra sobre su vida. Y me era una gran bendición, admiraba normalmente este predicador y pastor. Luego me enteré de que había divorciado a su esposa, o viceversa, pero había un problema. Y seguía predicando y seguía pastoreando. Y dije, no, algo anda mal aquí, ¿no? Y no sé cuál es. Yo sé que si en el ministerio es tan demandante, consumidor, que a veces dejamos a la esposa, a la familia atrás. No debería ser así. Tenemos que predicar primero con el ejemplo y una vida equilibrada. El Señor primero, esposa, cónyuge, familia, hijos, hogar, y luego lo que Dios nos llama a hacer fuera de la casa, ¿no? Hacer es una meta movediza, a veces, porque yo ahora mismo no estoy dedicando mi tiempo a mi familia ni más cosas, estoy aquí con vosotros. Pero eso no quiere decir que cuando estoy con ella, no estoy escuchando el partido, caminando, escuchando el partido. ¡Go! No estoy contigo, cariño. Ambición, equilibrio. Para que no nos juzguen y para que tengamos un testimonio. Conduciros honradamente para con los de afuera no tengáis necesidad de nada. La última sección, el capítulo 4, tiene que ver con este precioso pasaje sobre la venida del Señor. Y distinguir aquí muchas cocinas. Voy a ser más rápido, obviamente, de aquí hasta el final, porque mi propósito era enfatizar los principios, la dinámica de hacer que iglesias pequeñas crezcan y que nos nutrimos mutuamente, todas estas cosas que hemos visto hasta aquí. Pero la esperanza bienaventurada es preciosa y no podemos dejar eso al lado. Siempre tenemos que estar cantando del regreso del Señor. Hoy en día los vientos de doctrina en escatología van cambiando considerablemente. Y no quiero herir ni confundir a los que tenéis una idea distinta de la mía. Y no voy a decir que soy, ¿cuál es la palabra? Infalible en esta área. Pero a mí, después de años estudiando la palabra, sigo convencido de un punto de vista dispensacional en las Escrituras y de la venida premilenial y pretribulacional de Cristo. Es mi punto de vista y creo que hay razones para seguir creyendo eso. Y si tienes otro punto de vista, que Cristo venga en medio de tribulación o que no haya tribulación literal, etcétera, etcétera, os respeto. Pero creo que hay una gran dificultad en adoptar cualquier clase de amilenialismo y parte de una hermenéutica figurativa que creo que está defectuosa en sus raíces. Pero no estoy atacando a nadie, respeto a los que tengan otro punto de vista, pero parto yo desde ese punto de vista, ¿no? Dispensacional y premilenial. Y si esas palabras os suenan a griego o a chino, pues tratamos de explicar lo que es, ¿no? En esta sección 13 a 17, precioso, la venida del Señor, vamos a leerlo rápidamente. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis. Dormir aquí entendemos que es morir, ¿no?
porque luego va a hablar de los muertos y son los mismos que están dormidos en versículo 13. Es un eufemismo, ¿no? Que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron o murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y qué palabras más preciosas, ¿verdad? ¿Cuál es el versículo clave? El último, el penúltimo, 17. Y la palabra clave es arpagesethometa. ¿Lo he dicho bien? No sé. Significa arrebatamiento, raptar, llevar fuera, lejos. No sé si tengo la definición aquí. No. La definición: arrebatamiento, raptar, llevar fuera o lejos y repentinamente. A veces usamos la palabra rapto. Rapto normalmente para mí tiene un sentido negativo, ¿no? Es robar a niños, raptar a niños, secuestrar a gente. No es un secuestro, pero sí es llevar a alguien repentinamente, que implica tres cosas: fuerza, porque lleva a gente; rapidez y captura. Las personas que están llevados a un cautiverio, en este caso el cielo, ¿no? Están llevados al cielo. Y esto pasa no a personas muertas, sino a los vivos, los que hayamos quedado. Porque los muertos van por delante, versículo 16. ¿No? El arrebatamiento. No creo en el arrebatamiento. Bueno, no tienes por qué. Pero hay un versículo que dice que seremos arrebatados. Ahora, contra la posibilidad que algunos creen que no existirá un arrebatamiento, no vamos a desaparecer literalmente algún día. Esto es figurativo. Hay que entender esto como una alegoría. Cuando nos acercamos al Señor y pensamos en Él y en la segunda venida, estamos elevados en espíritu, ¿no? Estamos eufóricos y arrebatados, así en un sentido espiritual. Seremos arrebatados. El arrebatamiento no, el problema es que el arrebatamiento es futuro, no es ahora. Seremos arrebatados. Y el problema fundamental para mí es que si decimos que arrebatamiento no hay, tribulación no hay, porque ahora mismo estamos viviendo una especie de tribulación, dificultad, etc. Ni el milenio existe porque 1000 años para el Señor es un día, viceversa, etc. Y todo es figura. 1000 años no son 1000 años, simplemente es una expresión alegórica. Y hay bastantes hermanos cristianos evangélicos que creen esto, quizás tú. El problema es que cuando dices que esto no significa literalmente que seremos tenemos que usar ese principio en otros lugares de la Biblia. No podemos solo usarlo aquí. Esto es figurativo alegórico. Entonces, Jonás fue un pez alegórico, Moisés y cruzar el mar muerto, una alegoría. Cuando decimos que hay un evento literal, histórico, que ocurriese, y cuando no ocurrió, simplemente es parábola y alegoría. Y ahí nos encontramos en un mar de aplicación aleatoria según el intérprete.
yo creo que esto es alegórico y yo creo que esto es literal. Pero yo creo que debemos tomar las escrituras en primera instancia como literal. Dios ha dicho lo que quiso decir con las palabras que deberían tener su primer sentido. Si no hay algo en el contexto que indica obvia y claramente que este texto, estas palabras, esta descripción es figurativa, alegórica y debemos entenderlo así, ¿no? Las parábolas de Jesús, 32 parábolas, eran parábolas. Lucas 16 no es parábola. Habló de un hombre llamado Lázaro. Todos los demás, cierto hombre, cierta mujer, cierta viuda, cierto juez, ¿no? Así que la expresión, la fórmula, se indica que es parábola o es historia literal. El problema es personalmente, y por eso yo prefiero entender que va a haber, en el futuro seremos arrebatados, literalmente. Ahora, no entiendo que si eso es cuerpo o espíritu, hay problema con, y iremos arriba, la idea, ¿no? Pero ¿qué pasa si Cristo viene en un punto de la tierra y vivimos en el otro? Iremos así y luego arriba. Bueno, hay cosas que no entiendo del arrebatamiento, pero no tengo que entenderlo. Tengo el texto delante y dice que los muertos en Cristo, entiendo sus cuerpos, porque sus espíritus están con el Señor, serán levantados de... Pero ¿qué pasa si están encenados y solo quedan cenizas? No lo entiendo. Pero Dios sí, y Él sabe que en esas cenizas hay algo de semilla de ese cuerpo. Y ese cuerpo se transformará, 1 Corintios 15. Y tendremos cuerpos glorificados, donde vamos a vivir con un cuerpo glorificado, humano, y literal, y corporal. Pues en el milenio, en la tierra, por 1000 años, siempre en cualquiera de los posturas escatológicas que escoges, hay dificultad. Para mí, lo más coherente, lo más consecuente y consistente es entender literalmente que va a haber arrebatamiento, va a haber 7 años de tribulación y Cristo vendrá al final de ese periodo, literalmente, a la tierra, tocar tierra y establecer su reino por 1000 años. 6 veces en capítulo 20 de Apocalipsis dice 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años. Entendemos eso, al menos yo. Ahora vamos a hablar del arrebatamiento. Nuestra esperanza es en que al morir estamos con el Señor, ausente del cuerpo, presente con el alma. El cuerpo enterrado, esperando la trompeta de Dios y la resurrección del cuerpo, y los que no hayan muerto seremos arrebatados en el aire. Un evento que es distinto para mí de la segunda venida. Sí, Cristo viene, pero tenemos la palabra parousia, que es manifestación. No es necesariamente venida para posarse y vivir y quedarse en la tierra. Hay 2 actos de una misma drama, ¿no? Aquí, el arrebatamiento es en el aire. Nos reuniremos en el aire. La segunda venida es cuando viene Cristo con los santos, nos describe en Apocalipsis y en otros lugares, para establecer su reino, lo que ofreció en su primera venida, pero el pueblo judío le rechazó. Así ha sido aplazado esa venida en poder y gloria con nosotros, dice la Biblia, reinaremos con Él. Pero esto es otro, no llega a la tierra, en el aire, nosotros subimos para reunirnos con el Señor. 7 años después, venimos con el Señor. ¿Y qué pasa mientras tanto? Las bodas del Cordero, el jubileo, el bema, el tribunal de Cristo, el reconocimiento, galardones y una gran celebración. En la tierra, la copa de la ira de Dios cae en esas 3 fases de distintas castigos sobre la tierra, copas, trompetas y sellos. Vamos a ver lo que el arrebatamiento nos hace, nos brinda esperanza.
nos brinda esperanza más allá de la muerte. Siglo XIII. No quiero que ignoréis que esto os lo voy a decir para daros esperanza. Otros no tienen esperanza, pero vosotros sí lo tenéis. Los que duermen no se quedarán en la tumba. Así que brinda esperanza por medio de revelación específica. Dice, no ignoréis. No ignoréis. Tampoco queremos que ignoréis esto. Brinda esperanza para los muertos y los que mueren. Porque si o estás muerto o estás muriéndote. Estamos muriéndonos, ¿no? Cada paso, cada latido de corazón, me acerco más a la tumba, a la muerte. Estoy muriéndome. A los muertos y los que mueren o se mueren, duermen, es el eufemismo. Joimao, los que duermen, curiosamente en inglés es cementerio, joimeterion, cementerio, los que duermen, se traduce cementerio en castellano. Y os comparto, a algunos estaba contando un estudio que había hecho de ritos fúnebres evangélicos en Castilla y León. Un estudio, y podemos ver la típica lápida de los católicos, y solo hay 2 o 3 expresiones. Sus hijos no les olvidan, no te olvidamos, tal. Hay unas expresiones fijas, ¿no? Descanse en paz, y todos muy típicos. Esta es lo que fue el cementerio civil, fuera del muro, porque no dejaban que los no católicos se enterrasen con los católicos, que habían muerto cristianamente. Ahora sí están dentro, han hecho un muro. Pero esto es donde enterraron los luteranos, los criminales, los homosexuales, los pederastas, los musulmanes, toda la gente, la escoria de la sociedad, y descuidada, ¿no? Pero en un rincón de esta zona, donde se entierran a no católicos, es el precioso nombre de Benjamín González, estos. Mira lo que ponen: Dios está mi salvación, mi gloria. No ponen tus hijos te recuerdan. Alma mía en Dios está. Esto es Leonor era la primera esposa de Benigno González. La sangre de Jesucristo. Esto no encuentras en la lápida de una persona católica. La sangre de Cristo. ¿Qué tiene que ver con la muerte? Porque estoy en el cielo, estoy limpio, Dios me ha salvado. Y esta así es la lápida del señor Benigno González que os decía. Porque esto es lo horizontal y luego está el vertical. Y es una amalgama de varios textos de la Santa Biblia, entre ellos el mismo Señor descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo está citando. Cristo en nosotros es hecho la esperanza de la gloria. A un muerto sigue predicando, ¿verdad? Qué bonito, qué bonito. Pues qué diferencia cuando se muere un creyente, ¿no? Qué esperanza más viva que tenemos. Y eso cambia la vida, nuestra visión y cosmovisión de la muerte. Radica de la resurrección, dice, porque tenemos esperanza, versículo 14, porque Cristo resucitó. Si creemos que Cristo murió y resucitó, también nosotros. Él es primicias. Y tenemos garantía lógica y cronológicamente de que Cristo nos levantará también. Radica de la resurrección de Cristo. Pues estoy corriendo un poquito. El arrebatamiento incluye vivos y muertos. Porque dice, los 16, los muertos primero. Los que hayan corrido su carrera, han acabado su proyecto de vida. Ellos primero nos prevalecerán, pero luego en esa parusia, esa manifestación
refulgante de Cristo seremos nosotros vivos. ¿Es posible que Cristo venga mañana? ¿Sí? ¿Hoy? Es la esperanza que tenemos. Desde que Pablo escribió estas palabras, la esperanza ha sido de que en cualquier momento esto podía suceder. No perdamos la esperanza nunca, porque a lo mejor demora su venida, pero hoy podía ser hoy, nuestra reunión con el Señor Jesús. Tein Parousian, no sé si lo pone aquí, parousia, en vuestros apuntes, es manifestación, presentación o aparición. En página 13. Tein Parousian, manifestación, presentación, aparición. Muchas veces Pablo usa esta palabra para la venida del Señor. Establece prioridad a los que hayan caído en batalla, los que hayan muerto antes. Ahora, hay una orden a todo esto. Pasamos página. Están en vuestros apuntes. Su autoridad está en la palabra del Señor, porque el Señor mismo, su autoridad subraya el factor de la inminencia, no eminencia, inminencia, que significa en cualquier momento el Señor podría venir. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Autoridad, no es mi opinión. Pablo dice esto, me lo dijo el Señor. Nosotros que vivimos habremos quedado, seremos hasta la venida del Señor, no pereceremos, porque el Señor mismo enfatiza que en cualquier momento no hay nada que tiene que ocurrir antes. El anticristo se manifestará después de que hayamos ido. Ucrania, pandemia, todo esto podían ser indicios de, pero no tiene por qué haber ocurrido. Forma parte de un evento grandioso, su venida. Ahora, su venida lo incluimos en 4 fases. Lo que es la venida del Señor ampara como paraguas 4 momentos. El arrebatamiento, las 7 años de tribulación, el advenimiento, cuando Cristo viene establece su reino, y los 1000 años. Todo esto se abarca lo que es el día del Señor. Ahora, en el Antiguo Testamento, el día de Jehová, el día de Jehová abarca la tribulación, porque es como terminar el Antiguo Testamento, queda una semana de años aplazado, y el reino del Señor, el reino de Dios, este majestuoso periodo futuro que Ezequiel y Daniel y todos los profetas predicían que iba a venir, se cumple en el milenio, 1000 años de control de Jesús, Rey de todas las tierras, y nosotros gobernando con Él en un mundo idílico como Jesús quiso que fuese, y quizás como hubiera sido si Adán y Eva no hubieran pecado. Bueno, estos 4 momentos establece prioridad para los santos caídos. Ahora también va a ser anunciado del cielo 4 eventos, ocurren casi en un momento. Lo tenemos en versículo 16. Creo que tenéis que apuntar. Primero, es voz de mando. Voz de mando. Ahora, algunos creen que el voz de mando es lo mismo que voz de arcángel. Yo creo que el voz de mando es distinto, es como una explosión, un gran estruendo. Porque la palabra es keleusmati, apuntad allí, con grito de arranque. Primero es voz de mando. ¿Dónde está? Voz de mando, letra A en vuestros apuntes. Y la palabra griega
Es esa palabra que usaban en las carreras. Habéis estado en medio en Tarragona, donde el circo, donde hacían las carreras con caballos de los romanos. Pues es como en las Olimpiadas, dicen, ¿listos? ¿Preparados? ¡Pum! Una explosión, un sonido, un estruendo. Esto lo que va a suceder ahora es grandioso. Y luego la voz del arcángel. ¿Cuál de los dos? O si hay más. Gabriel, Miguel, lo sabemos. Pero va a ser una voz entendible. Vamos a escuchar una voz, no un estruendo. Voz de arcángel. Y luego la tercera es la trompeta de Dios. Ahora, podíamos indagar hasta fondo del símbolo de la trompeta. Tengo textos aquí en Éxodo, en Isaías, en Joel, en Zacarías, donde vincula una trompeta anunciando, porque cuando entraba el rey en un pueblo, tenían siempre sus trompetistas. Viene el rey, ¿no? Todos a ponerse en orden porque venía el monarca. Y finalmente la resurrección de los muertos. Aquí sí tienen textos para ir comparando. El arrebatamiento nos unirá con Cristo para siempre. Así que tenemos una especie de teatro desenvolviéndose delante de nuestros ojos, viéndolo de antemano. Los vivos se reunirán juntamente con los muertos, la iglesia será sacada. Esto es el final de la iglesia universal en la tierra. Dijimos que la iglesia tenía principio y fin. Pentecostés, arrebatamiento. Un periodo de tiempo que Dios no tenía previsto en el Antiguo Testamento. La iglesia no está prevista. Era una interpolación que introdujo Dios porque Israel rechazó al Mesías. ¿Y cuál era el pecado sin perdonar? El aplazamiento del reino que Cristo ofreció en su primera venida. Y son 2000 años ya que están el pueblo de Israel y nosotros esperando que sucediese. Así que la vemos en muchos textos, por ejemplo, Isaías 9:6. Un niño nos es nacido, principio del versículo, y es el soberano, el potentado, ¿no? Es el rey. De niño a rey, hasta ahora hay 2000 años entre su primera y su segunda venida. Nos unirá Cristo con nosotros, la iglesia será sacada, protegida para que la ira nos salga sobre 2 versículos. No estamos puestos para ira. Las nubes serán el lugar de la unión. Hay 3 cielos en la Biblia, ¿sabéis? Primero, segundo, tercer cielo. El primer cielo es donde están las aves, es la atmósfera, ¿no? Y es donde nos vamos a reunir con el Señor, en el aire. Y finalmente la unión será permanente. Pantote, para siempre. Permanente. Es buena noticia. Aquí contrastamos, y como dije, podéis tener, os mando el PowerPoint si lo queréis. Contrastamos 1 Tesalonicenses con Apocalipsis 19, que es un contraste entre arrebatamiento y la segunda venida. En Tesalonicenses están solo los justos. En Apocalipsis 19 solo los impíos. Los muertos se levantaron para vida, los vivos van a la muerte. Un contraste. Algunos dicen no hay arrebatamiento y segunda venida como distintos eventos y menos separados por 7 años. Es la misma cosa, todo es la misma cosa en un gran final de la historia. Bueno, puedes creer eso, pero tienes algo que explicar porque hay una gran diferencia en las descripciones del arrebatamiento por un lado y la segunda venida en la otra. Aquí tenemos otros textos que coinciden y describen. Juan, por ejemplo, 14, describe lo que vemos en 1 Tesalonicenses 4. Contraste en la pantalla anterior, comparación aquí. No se turbe vuestro corazón, no os entristezcáis.
Creed en mí, creed que Dios, yo, Jesús, Dios, coincide con todas estas, os tomaré a mí mismo. Eso no es la segunda venida. Él viene a establecer su reino. En el arrebatamiento baja y nos recoge. Os tomaré a mí mismo. Diferentes momentos en la historia. Podemos lograr, aquí no estamos para indagar en esto tenéis que apuntar al seminario. Tenemos el Doctrina 6 que trata de la escatología y ahí indagamos mucho. El arrebatamiento es buena noticia porque nos da consuelo. Y no solo es la idea, sino versículo 18, alentaos los unos con los otros con estas palabras. ¿Qué significa eso? Que lo leamos una y otra vez, que nos recreemos en estas palabras, no solo las ideas. Leamos la Escritura, hermanos, no hay sustituto, ¿no? Puedes reflexionar y pensar, pero no hay sustituto para leer en voz alta, en tu corazón, en colectivo, a solas. Leed estas palabras. Muy bien. Quisiera escuchar preguntas y comentarios. No me gusta ser el único que esté hablando. Pero si tenéis alguna duda sobre esta sucesión de eventos, mandarlos a Alfredo, por favor, y él te va a contestar todas las dudas que tengas. Josué, Pastor Josué, mejor. A lo mejor está diciendo, ay, qué herejía está enseñando a mi gente. Muy bien. Bueno, capítulo 5. Antes titulaba esta sección el zafarrancho de vigilancia. Zafarrancho. ¿Qué es un zafarrancho? Porque sabéis de léxico español. Zafarrancho. Había una película de dibujos para los niños, Zafarrancho en el rancho. ¿Lo visteis? ¿Qué es un zafarrancho? Es una llamada a la alerta, llamada a armas. Están los soldados durmiendo en sus tiendas en la noche y escuchan la tormenta. El enemigo está al acecho, levantaos. Y se levantan y se visten y cogen sus armas y se preparan para batalla. Bueno, lo he calmado un poquito y lo he llamado vigilancia. ¿Cómo lo he llamado? Bueno, llamada a vigilancia. Pablo aquí dice que los tiempos, y si fueron así en su tiempo tan negrunos y peligrosos, cuanto más ahora, ¿no? Dice, alentaos, despertaos, el día del Señor viene como ladrón en la noche, versículo 2. Empieza en versículo 1 diciendo, no quiero que os ignoréis, y aquí estaban un poco confundidos, pensaron que Cristo ya había venido, que ya estaban en la tribulación. No todavía. Dice, quiero que sepáis esto, que los tiempos y ocasiones podéis saber de ellos, no tenéis que andar en tinieblas. Ahora, tenéis en los apuntes dos palabras y lo siento que no los he puesto su transliteración. La primera es chronon, si queréis escribirlo en palabras. ¿Está aquí? Sí, cantidad. Chronon, es que los nombres sustantivos declinan en griego y a veces terminan con distintas letras. Y el otro es kairoi, plural. Tiempos, ocasiones. Dos palabras para tiempo. Cronos es cronología, cronómetro, el suceso de tiempo, un segundo tras otro, minuto tras otro. Secuencia. Kairo es calidad de tiempo. Tiempo de angustia, tiempo clave. Se usaba de ese momento en una batalla cuando un lado recibe refuerzos
y es el momento decisivo que marca el punto de inflexión y cambia el tenor de la batalla y empieza a ganar el otro bando, ¿no? Ese momento clave es el kairos. Tiempos y ocasiones. Cronon es secuencia y cantidad de tiempo. Kairon o kairoi es calidad de momento. Oportunidades, el carácter o naturaleza de ese tiempo, ese momento. Por tanto, no solo está dando el la cronología, está enfatizando cuáles son los tiempos más importantes. Y lo que quiere decir ahora es tiempo importantísimo. Alertaos. Versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda. No os sorprendéis. Espabilaos. Es una llamada, es un zafarrancho. Versículo 6, por tanto no durmamos como los demás, despertaos. Ya la siesta, ahora la siesta ha acabado. Tenemos que trabajar. La noche ha pasado, es momento, kairos, de levantarnos espiritualmente y trabajar para el Señor. Versículo 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, no letargados y dormidos, ¿no? Nos llama a vivir para el Señor. Versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz y hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Así que versículo 6, velemos, seamos sobrios, 2 veces repite, seamos sobrios, vestidos con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de la salvación como yo. Esto lo dijo en el año 51 y luego cuando escribe Efesios, describe con más detalle el yelmo de la salvación, coraza de justicia, lo va elaborando más, ¿no? Pero así, en primicias ya tiene un concepto que luego elabora sobre la armadura de Dios. Estos tiempos, bueno, la ilustración que tenéis ahí es de las 10 vírgenes de Mateo 25. Apuntad en la casilla, la ilustración es las 10 vírgenes de Mateo 25, 1 al 13. Y la idea ahí es que 5 de ellas se quedaron en la cama, no se levantaron, no estaban velando por la venida del novio. Y en ese contexto tenemos que volver a recordar cómo era una boda en la cultura hebrea. Porque sí, había varias fases y en la noche el novio venía a buscar a la novia y la traía a su casa y la acompañaban a su casa sus amigas, las damas de honor, pero no sabían a qué hora iba a venir el novio. Tenían toda la noche que mantener sus lámparas ardiendo, esperando la venida del novio a rescatar y llevar a su casa a la novia. Un cuadro bello y perfecto de lo que Cristo está haciendo para nosotros, la novia de Cristo. Seremos la esposa, ahora somos la novia de Cristo. Y esa es el cuadro, una ilustración perfecta de lo que vimos ahora. Letra A. Los tiempos y ocasiones, los tiempos de Dios están más que manifiestos. Apuntad, manifiestos. No tenemos que andar en ignorancia. El Señor nos ha dado, la secuencia está aquí delante. No tenemos que andar con dudas, ¿no? Las enseñanzas están claras. Letra B. El día del Señor será un periodo. Bueno, aquí arriba es evidente, he puesto evidente, pero es igual. Es manifiesto, es evidente. El día del Señor será un periodo de juicio y el día del Señor llegará repentinamente. Vendrá como ladrón en la noche. Versículo 3. Los tiempos son inciertos y caóticos.
porque abarcan incluso el periodo justo antes del desencadenamiento de estos eventos. Producen un sentido falso de paz y seguridad. Cuidado cuando digan paz y seguridad. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la muerte. Cuando piensas que todo anda bien en el mundo, cuidado. Cuando peor está al momento de que quiebre todo y el mundo se sumerja en caos. Sociedades enteras experimentarán angustia. El colapso de las civilizaciones es inevitable. Es inevitable. Los dolores a la muerte instinta no escaparán. El mundo piensa que... Había un antiguo filósofo griego que se llamaba Pitágoras. Y una de sus expresiones era: el hombre es la medida de todas las cosas. Y la idea es que si hay problemas en el mundo, que hay hambre, etc., son problemas que hemos causado y el hombre puede resolverlos. Pero eso es humanismo puro y duro y no tiene lugar en nuestra cosmología, ¿no? Y sí, los problemas del mundo están causados por el pecado del hombre, pero solo el Señor puede arreglarlas. Y tenemos que confiar en Él. Y es inevitable. Además, en 2 de Pedro sabemos que todo este mundo va a consumirse con un gran fuego ardiendo, con calor intenso. ¿Por qué echamos raíces tanto en esta tierra? ¿Por qué invertimos tanto en piedras y en casas y portfolios de inversión? Invertamos en el cielo. Ahora, versículos 4 a 8, hemos leído algunos de ellos. Tenemos que estar vigilantes. Los tiempos requieren gran vigilancia. Somos informados, pertenecemos a los hijos de la luz del día. Esto coincide con Romanos, cuando Pablo dice que despertemos. Tenemos deudas, somos del día, tenemos que hablar con los de la noche y decirles que hay esperanza en Jesús. Velamos, no dormamos, tenemos que estar vigilantes, debemos evitar las prácticas tenebrosas de la noche. No somos de la noche, no nos confundan de los que andan sin Cristo. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o durmamos, moramos, vivamos juntamente con Él. Los tiempos recuerdan nuestro destino. Porque, o muertos o vivos, estaremos con Él, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Estaban haciéndolo, pero deberían hacerlo más. Se amaban, pero tenían que hacerlo más. Estaban viviendo santos, pero había impureza, había fornicación, hay que hacer más esfuerzo en vivir para el Señor. Los tiempos nos recuerdan a nuestro destino y nos impulsan a trabajar, a servir. Versículo 11. Por lo cual animaos unos a otros. Aleilos. Esta palabra que aparece 100 veces en el Nuevo Testamento. Prediqué sobre ello el domingo, hace 2 domingos. Es tan importante porque ilustra la necesidad de vivir interdependientemente. Yo os necesito, vosotros me necesitáis. Nos necesitamos mutuamente. Ningún hombre, ninguna mujer es una isla. Dios no nos hizo para vivir solas. Y cuando de todas las cosas que Dios creó, veía que era bueno, cuando hizo a Adán decía, esto está mal. Es malo que estés solo. E hizo una ayuda idónea. Es malo que la mujer esté sola. Dios nos ha hecho uno para el otro. Y como creyentes nos necesitamos unos a otros. Servir a otros debe ocuparnos continuamente. Aleilos unos a otros.
unos a otros. Servimos cuando nos animamos y nos consolamos mutuamente. Paraclete es una palabra que se usa para el Espíritu Santo, el paracletos, para al lado de kaleo, llamado a acompañar, a consolar unos a otros. Y oikodumete, que significa edificarnos mutuamente. Mateo 7, tenéis otros versículos donde se usa esta palabra y significa la construcción de una casa. Nos tenemos que edificar. Otras edificaciones, somos piedras vivas, decía Pedro, ¿no? Y una metáfora es que Dios está construyendo su iglesia universal con piedras vivas, fundamentados sobre la piedra angular que es el Señor Jesús, ¿no? En los últimos dos versículos 12 y 13, tenemos estas palabras que empiezan una sección de relaciones. ¿Cómo podemos mantener la paz en una iglesia pequeña? En cualquier iglesia. Tenemos que estar vigilantes, esforzarnos en la santificación, preocuparnos unos por otros, pero aquí llega unos punzantes declaraciones directos al grano. No hay pelos en la lengua del apóstol, va al grano. Para vivir armoniosamente, para dar testimonio a los de afuera, para que haya buena química dentro de la iglesia, tenemos que hacer varias cosas. Y primero es respetar a los líderes. Respetar a los líderes. Creo que no tenéis nada más que apuntar. Así que si veis los apuntes, al final, mandamientos acerca de líderes. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, os presida el Señor y os amonesto. Reconocer no solo es decir, sí, eso es Pastor Josué. No, es dar respeto, honor y admiración. Hacer caso al Pastor Josué cuando predica y enseña. No contar chistes, hablar de él a sus espaldas. No. Reconocer significa elevar al lugar que tiene un hombre llamado por Dios, y los otros pastores y ancianos no estoy excluyéndolos, porque Dios los ha llamado, Dios los ha puesto en vuestra vida. Que los tengas en estima, mucha estima, versículos 13. Versículos 14 y 15. Hermanos revoltosos. Una palabra un poco... Aquí tenemos palabras que nos hablan de la armonía y cuán precioso, cuán bello es cuando los hermanos vivan juntos en armonía. Es posible y debemos esforzarnos que en cuanto a mí, en cuanto a ti, que vivamos en paz. ¿Qué pasa cuando alguien se enfada? Tienes una reyeta, un problema con un hermano. Pues vas al hermano o a la hermana y haces una de dos cosas. Dices, he pecado contra ti, perdóname. O dices, has pecado contra mí. Quiero que lo sepa, has pecado contra mí. Y darle la oportunidad que él te pida perdón. Ahora, ¿quién debería ir primero? ¿El ofensor o el ofendido? Los dos deberían reunirse en el punto medio porque los dos tienen obligación de buscar al otro. Si es posible, no sea que tú estás reteniéndote el perdón o con negligencia no buscando al hermano que te haya ofendido a ti. Estas cuestiones tenemos en Mateo 18 y Mateo 5, tanto
la enseñanza como para el ofensor, como el ofendido, para resolver conflictos. Hermanos revoltosos, los que andan desordenadamente. En 2 Tesalonicenses tenemos más palabras y tenemos más tiempo para adentrarnos en ello, pero los hermanos que son ociosos, de poco ánimo, seáis pacientes para con todos. No seáis tan prontos para juzgarlos. Mirad que ninguno pague a mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros. Había gente que pagaba mal por mal. Y si no habría el principio de la venganza, quitaríamos 90% de las películas de Hollywood, ¿verdad? O 95%. Venganza, eso es lo que le... Me has hecho mal, venganza, voy a por ti, ¿no? Y nos gusta, aunque estamos vicariamente viendo que algún bueno vengarse de los malos. No podemos disparar a nuestros enemigos porque nos echan a la cárcel, pero podemos vicariamente ver a alguien, ¿no? Paguemos bien por mal, amemos al enemigo. Y luego entramos en esta lista de mandamientos directos. Al grano, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Yo he contado hasta 22 distintos verbos en imperativo. Y cualquiera de ellos es un universo en sí, porque son complicados de llevar a cabo. Orar sin cesar. Dar gracias en todo y por todo, porque las dos cosas están en todo y por todo. Corazones ingratos, pecados no examinados, 21 al 24. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y aunque tengas libertad para hacer algo, cuidado, te conviene. ¿Conviene a tu testimonio hacer lo que Dios no ha prohibido? Tengo libertad allí, pero no lo voy a hacer porque no me conviene, no conviene el testimonio, no conviene el Evangelio, me voy a refrenar voluntariamente. Finalmente, responsabilidades poco comunes, un popurrí al final de cosas que tenemos que tener en cuenta. 25. Orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con lo santo, unos a otros, besaos unos a otros. Y esta carta sea leída. Leed una y otra vez. La gracia del Señor esté con vosotros. Pues hay tanto aquí, pues con 5 horas no hemos hecho mucha justicia a esta carta. Pero gloria a Dios que nos ha dejado cosas que no nos quita toda duda del progreso de iglesias pequeñas, de cómo vivir en contextos multiculturales, cómo llevarnos bien con los hermanos, cómo dar testimonio, cómo vivir en santidad. Todo en unos 5 capítulos tan cortitos. Espero que no solo quedáis con lo dicho y escuchado en estas clases, sino que volved a leer y a escoger otra versión también. Estoy leyendo toda la Biblia en otra versión en mi tiempo y estoy descubriendo cosas y traducciones que no había pensado y me está llevando a indagar más. El Señor os bendiga. Gracias, hermano, por estar conmigo y con este instituto. El Señor os bendiga grandemente. Una oración. Gracias, Padre, de nuevo por la oportunidad de recrearnos y gozarnos en estas preciosas palabras que no solo nos exhortan y nos convencen, nos traen consuelo y esperanza. Te damos gracias, Señor, por la comunión que celebramos en este día de varias iglesias y distintas maneras de alabarte, de servirte, pero unidos como hijos e hijas tuyos, Señor, unidos para estar en comunión y servirte juntos. Bendice todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha aprendido esta mañana, para el bien nuestro, para la salvación de inconversos y para tu última gloria. En el nombre de Jesús.